Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 322, El consejo de una amiga. La invitación al baile de la duquesa de Taranto que tenía en mis manos, según Isabella, no se debía a su relación con su hermana, sino a la posición de su marido, lo cual tenía cierto sentido. Ariadne no le había enviado la invitación a Isabella porque le pareciera bonita, en absoluto. Este baile de debutantes era un evento raro al que asistía el rey en persona, y la protagonista era la duquesa Bianca de Taranto. Con el príncipe Alfonso como su tutor, era natural que todos los principales dignatarios de la capital asistieran. Ariadne inicialmente había propuesto organizar una pequeña fiesta con la participación de solo unos pocos de alta cuna para aliviar la carga de la duquesa Bianca, pero la baronesa Gianelli, la niñera de la duquesa, se opuso rotundamente y al final se decidió celebrar un gran baile. Así las cosas, no había forma de que la invitación no llegara a la casa condal de Contarini. Desafortunadamente Octavio era uno de los 3 miembros del gabinete del rey e Isabella era su legítima esposa. Pero, ¿la casa baronial de Leonati aún no ha sido invitada? El rostro de Leticia se puso rojo. Isabella dijo con un tono condescendiente. Está bien. Espera un poco más. Las invitaciones se distribuyen en varias tandas divididas por rango. Podrías estar incluida en la próxima invitación. Sin embargo, esto era una declaración sutil en muchos sentidos. Sabiendo que el comerciante Caruso Vitelli ya había sido invitado, era vergonzoso que una familia vizcondal decente, aunque de nobleza menor, recibiera la invitación en un orden posterior. Isabella volvió a decir con aire de superioridad. O le diré a mi hermano que te lleve como su pareja. La familia de Mare, por supuesto, recibió la invitación. Esta vez, el rostro de Leticia se puso rojo por una razón ligeramente diferente. Era el tipo de rubor que habría asustado a Hipólito si lo hubiera visto. Sin embargo, Isabella, que se creía una figura central de la alta sociedad, no tenía ni idea de que las invitaciones para una fiesta posterior a la que ella no había sido invitada estaban circulando en secreto. Y esas invitaciones para la fiesta posterior estaban siendo distribuidas, nada menos, que por su cuñada, Clemente de Bartolini. Isabella debería haber observado a Clemente con más atención. Porque hace unos días, cuando Clemente trajo el dinero que Isabella había pedido, su actitud era diferente a la de su habitual minipín. Hace unos 10 días. A última hora de la tarde del día siguiente a su audiencia con la duquesa Rubina, la condesa Bartolini apareció en la casa de sus padres. Sentó a su hermano y a su cuñada en el salón y les entregó un sobre. Oh Octavio, la letra de cambio y los documentos, recíbelos, fírmalos. Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿Una letra de cambio? Los ojos de Octavio se abrieron de par en par al mirar dentro del sobre. 4.000 ducados, ¿de quién? ¿De la duquesa Rubina? Hace unos días incluso su petición de ayuda para el nombramiento de un juez en la corte real había sido rechazada y la habían echado, como había conseguido su hermana dinero de la duquesa Rubina. ¿No? ¿Cómo es posible? Clemente evitó instintivamente la mirada de su hermano, llena de alegría. ¿Cómo iba a decirle que había vendido a su esposa? Después de un largo silencio, habló lentamente como si hubiera tomado una decisión difícil. En realidad, yo fui garante solidario. ¿Tú, hermana? Era una gran decisión, pero... Octavio ladeó la cabeza sin entender. Un garante solidario es alguien que se compromete a pagar una deuda si la persona que la pidió prestada no puede hacerlo. Es decir, era un puesto solo para personas capaces. Pero, habían aceptado a su hermana, que era solo una condesa y no su cuñado, un noble con propiedades a su nombre, como garante solidario. Octavio, aún más confundido, volvió a revisar los documentos que Clemente había traído. En ellos se leía claramente. Se prestan 4.000 ducados a la familia Contarini, cuyo cabeza de la familia es Octavio de Contarini. Clemente de Bartolini lo garantiza solidariamente. No había ni una pizca de mentira en las palabras de Clemente. La condesa Bartolini, temiendo que su hermano le hiciera más preguntas, arrebató la letra de cambio y los documentos del sobre. Octavio se asustó al pensar que la letra de cambio podría romperse. Al final, no pudo pensar en apretar la mano delante de su hermana, y la letra de cambio y los documentos se le escaparon de las manos como alas de mariposa.
Ver rápido el sello de la cabeza de familia. Ah. Antes de que la duquesa cambie de opinión. Sí, claro. Mientras Octavio salía corriendo del salón para buscar el sello del cabeza de familia que guardaba en la caja fuerte del estudio, Clemente suspiró levemente. Por fin estaba a solas con Isabella. Después de un largo silencio, finalmente soltó una frase. Oye, cumple tu promesa. Sin embargo, Isabella sonrió con desdén. Hermana, ¿no dijiste que traerías 12.000 ducados, solo 4.000 ducados? Los ojos de la Minipin se volvieron inmediatamente feroces. Había pensado que esto podría pasar. Era una situación desesperada. Entonces. Isabella pensó que la Minipin podría echarse a llorar. Se cruzó de brazos y sonrió. Sin embargo, el perro pequeño acorralado reaccionó de forma inesperada. Este dinero como si no hubiera existido. Clemente se levantó de su asiento con la letra de cambio en la mano. Isabella la miró fijamente a su cuñada con una expresión de vaya, mira esto mientras se cruzaba de brazos. Pero Clemente realmente se levantó y tomó el chal para ponérselo sobre los hombros. Pero la primera persona en mostrarlo era la que perdía. Mientras Isabella miraba a Clemente con una expresión sombría, Clemente comenzó a empacar sus cosas metódicamente y se puso el sobre con la letra de cambio y los documentos bajo el brazo. Isabella no pudo más y gritó. Oye, Clemente de Bartolini. Quien respondió a esas palabras no fue su cuñada, sino su marido. Él, que había regresado jadeando con el sello de la cabeza de familia, encontró a su hermana de pie con todo empacado y a su esposa gritando el nombre de su hermana. Hermana, ¿a dónde vas? Clemente respondió sin siquiera mirar a su hermano. Yo no puedo ser garante, tengo que decirle a la duquesa que el préstamo no se hará. Octavio no sabía lo que estaba pasando, pero sentía que lo entendía. De repente gritó. Isabella. Isabella se sobresaltó al escuchar un tono muy familiar y perdió la oportunidad de tomar la iniciativa. No solo el sonido y el tono eran familiares, pero el contenido era completamente diferente. Su padre solo regañaba después de confirmar los hechos, pero este tipo, que era el marido de otra persona, no sabía nada y solo defendía a su familia política. Sin embargo, Octavio, que se desmayó al escuchar que la letra de cambio se escapaba, olvidó su miedo a Isabella y la atacó a toda velocidad. ¿Qué le hiciste a mi hermana? La Minipin miró a Octavio con sus ojos redondos sorprendentemente entrecerrados. Oh. Octavio, ¿está bien el dinero? Octavio, perplejo por la pregunta de su hermana, respondió obedientemente, ya que era la persona que había traído el dinero quien preguntaba. ¿Estás hablando de los 8.000 ducados? Por supuesto que el capital está bien. Le he ordenado al comerciante de Remu que lo recupere todo y lo traiga de vuelta. Llegará a finales de este mes. Los 8.000 ducados de capital eran el dinero que la familia Contarini utilizaba para la usura. Como el dinero se retiraba repentinamente del mercado, era obvio que la gente que lo había pedido prestado ahora se lamentaría. Si lo sumas a eso, a tu ex prometida le debes 12.000 ducados. ¿Puedes pagarlo todo? Aunque tendremos que esperar la decisión del Tribunal Real, esto debería ser suficiente. Hemos evitado que el alguacil venga y ponga la etiqueta roja. Clemente miró a Isabella con altivez, con la voz excitada de Octavio de fondo. Era una expresión que decía, mira, no he traído 12.000 ducados, pero, ¿no es esto una cuerda de salvamento para que la casa condal de Contarini no tenga una etiqueta roja? Isabella se mordió el labio. Octavio, sin darse cuenta de la tensión entre su esposa y su hermana, volteó la letra de cambio de un lado a otro con entusiasmo. ¿No sobrará un poco si todo sale bien? No es posible que se hayan acumulado 4.000 ducados de intereses. Clemente dijo lentamente. 4.000 ducados se pueden pagar a la duquesa Rubina en 10 años, pero sería bueno pagarlos un poco antes. Tráeme lo que puedas pagar en ese momento. De hecho, la duquesa Rubina había dicho que le perdonaría la deuda si veía lo que hacía, así que si Octavio le entregaba el dinero que tenía que pagar, ella podría quedarse con la cantidad perdonada. El hecho de que su marido la hubiera pillado en una infidelidad se debía a que le faltaba dinero y había metido mano en los gastos del hogar, pero si conseguía este tipo de dinero extra, su margen de maniobra se ampliaría. Clemente, de buen humor, miró especialmente a Isabella y dijo.
Espero que hasta entonces sigamos siendo buenos conmigo. Si yo no te doy mi garantía. Clemente agitó los papeles. En el contrato, la duquesa puede ignorar el plazo de 10 años y exigir el pago total de inmediato. Ay, ¿qué dices, hermana? Por supuesto, solo tengo a mi familia. Octavio miró de reojo a Isabella, que no había sido de ninguna ayuda en todo este lío. Cuando le había pedido a su esposa que fueran a pedir ayuda a su suegro, ella se había negado rotundamente, y también le molestaba que su suegro nunca se pusiera en contacto con ellos para preguntar cómo estaban, aunque su hija no se hubiera doblegado primero. Al final, fue Clemente quien le ayudó, no Isabella. Octavio tomó la mano de su hermana y dijo con firmeza: Mi familia de sangre. Condesa de Mare. Ariadne estaba acostumbrada a recibir llamadas de la baronesa Gianelli, que estaba furiosa. No podía esconderse todo el tiempo, aunque intentara evitarla. Ariadne preguntó sin ocultar su irritación. ¿Qué pasa ahora? La tasa de RSVP es lamentable. El RSVP era un procedimiento en el que los invitados confirmaban su asistencia a un evento. Quienes deseaban asistir, enviaban de vuelta al anfitrión la flor incluida en la invitación como confirmación, mientras que aquellos que no podían asistir, enviaban una carta de disculpas sin la flor o simplemente no respondían. Era considerado de buena educación responder antes de que la flor se marchitara. La flor incluida en la invitación de la princesa Bianca era un lirio amarillo. Otra vez. La baronesa Gianelli había estado haciendo un escándalo desde el primer día en que se enviaron las invitaciones, alegando que no había suficientes RSVP. La marquesa Chivo había expresado cortésmente al principio que le sería difícil asistir, y la baronesa Gianelli había estado haciendo un escándalo durante casi una hora por ello. Decía que la familia Chivo estaba despreciando a la familia Taranto, que se estaban dando aires porque no querían mezclarse con la gente del sur, y que era de mala educación enviar una respuesta de rechazo de inmediato después de haber tenido 3 días para considerar la invitación. Ella no le dio a Ariadne la oportunidad de intervenir y se puso furiosa, hasta que Ariadne le explicó. La anciana marquesa Chivo falleció hace unos días. Esa casa está de luto y no está en condiciones de asistir a una fiesta, y no enviar una invitación en absoluto tampoco es de buena educación, así que la incluimos en la lista de envío de invitaciones por cortesía, pero no esperábamos que asistiera. Al escuchar esto, la baronesa Gianelli se sintió avergonzada, cerró la boca y se fue en silencio. Pero esa vergüenza no duró ni un día. Siguieron ocurriendo cosas similares. La baronesa Gianelli seguía haciendo un escándalo, cambiando de persona, y Ariadne, al final, estaba ocupada huyendo de la baronesa. En Taranto, si la baronesa Gianelli organizaba una fiesta de té, todos dejaban sus labores de punto y corrían apresuradamente, así que Ariadne intentó pensar que no estarían acostumbrados a la situación de la capital, pero seguir el ritmo de cada alboroto era muy agotador. La baronesa Gianelli gritó con furia. Ahora tengo que decirlo, no es esto porque la condesa invitó a los esposos Vitelli. Ariadne suspiró y comenzó a explicar de nuevo. La tasa de RSVP para los bailes de la capital es naturalmente baja. No debe pensar en ello según los estándares de Taranto, baronesa Gianelli. Si alrededor del 50% confirma su asistencia, es normal, y el 70% es un gran éxito. Se lo digo porque no llega al 50%. La baronesa Gianelli le entregó bruscamente la lista de invitados a Ariadne. Las invitaciones se habían enviado a nombre de la princesa Bianca de Taranto y las respuestas se habían enviado a la princesa de Taranto, por lo que era la primera vez que Ariadne veía esta lista. La expresión de Ariadne se puso pálida mientras hojeaba la lista de invitados. No dijo nada y mantuvo silencio mientras pasaba la lista una y otra vez. Vamos, no tiene nada que decir, aunque tuviera 10 bocas, diga algo con esa elocuencia suya, condesa. Lo primero que quería decir era, ¿por qué me lo comparte ahora, cuando debería habérmelo dicho antes? Pero eso solo habría provocado una discusión. Faltaban 2 días para el baile de la princesa Bianca. Lo urgente ahora no era discutir y ganar a la baronesa Gianelli, sino asegurar que el baile de la princesa Bianca se celebrara sin problemas. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Será realmente por los esposos Vitelli? Ariadne negó con la cabeza, tratando de encontrar alguna conexión entre las familias que habían confirmado su asistencia, las que habían notificado su ausencia y las que aún no habían revelado su decisión. Toc, toc.
En ese momento se escuchó un golpe en la puerta y la voz de Sancha. Señorita, ha llegado una visita. Sancha, ¿no estás con la visita? Es un asunto urgente. Dice que no hay mucho tiempo y que debe verla. Ariadne, con una expresión de incomodidad, pidió disculpas a la baronesa Gianelli. Disculpe un momento, por favor. Volveré enseguida. Dejando atrás a la baronesa Gianelli en el estudio, Ariadne entró en el salón y se sorprendió por la visita inesperada. Una joven con cabello color arena asomando por debajo de una capucha color crema se quitó la capucha tan pronto como Ariadne entró en la habitación. Ari. Gabriele, ¿qué te trae por aquí de repente? Allí estaba Gabriele de la Torre, la condesa, amiga de Ariadne, que se había casado con la familia Montefeltro. Ahora era la marquesa Gabriele de Montefeltro.